Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Les damos bienvenida al webinar que se está desarrollando hoy con el nombre Narrativas de Paz en tiempos de pandemia por la violencia. Este evento se realiza en el marco de la Semana por la Paz. En el día de hoy estaremos con ustedes como panelistas principales, el hermano Pablo Iván Galvis. El hermano Pablo Iván es magíster en antropología, sociólogo y licenciado en educación, miembro del Grupo de Investigación Conflicto Social y Violencia de la Universidad Nacional de Colombia. Y quien les habla, Carlos Mario Ramírez Rabe, director del Programa de Trabajo Social y de la especialización en Consultoría y Familia y Redes Sociales de la Universidad de La Salle. Adicionalmente, tanto el hermano Pablo como yo vamos a tener otros invitados que nos van a acompañar y que van a estar interactuando con nosotros en esta jornada. Esperamos poder tener la mayor productividad y el mayor ejercicio para que reflexionemos en torno a este tema, que es un tema muy importante para todos los colombianos, sobre todo en el contexto actual en el que hay situaciones y noticias que nos han puesto muy tristes y que nos han puesto a reflexionar muchísimo sobre la importancia de la paz en nuestro país. Bueno, hermano Pablo, le doy inicio para que le doy paso para que nos regale una sorpresa que nos tiene para iniciar. Cuenta la leyenda que desde arriba, el Valle de Valsillas, hasta San Vicente del Caguán, esta mujer se presentaba siempre para poder desarrollar su venganza. A veces se le veía como una niña en la vereda La Chorrera y se le veía llorar y llorar y llorar en el camino y allí hacía su venganza. Otras veces aparecía en la vereda La Libertad como un joven con mochila al hombro y pedía la cola en las Cotranscaguán hacia San Vicente del Caguán. Siempre desaparecía sin pagar. Y otras veces se le encontraba en la curva de la vereda Las Morras antes de la biblioteca pública como una mujer dispuesta a vengarse de todos los que se tomaron sus traguitos. ¿Cómo la descubrían? Porque ella cojeaba. Así sabían que era ella. Y desarrolló su venganza, uno por uno, vuelta tras vuelta. A la primera de la que se vengó fue Eugenia. A Eugenia la veía siempre en todos los bazares de las veredas. Sensacional bazar vereda Las Morras. Comidas típicas de la región, bebidas al gusto, rumba hasta el amanecer hasta que el cuerpo aguante, partidos de microfútbol masculino y femenino, riña de gallos. Se le devuelve la visita. Y ahí está Eugenia siempre. Cuentan que mientras Eugenia caía por el abismo, solamente pensaba en las rumbas que no podía estar y en los negocios lícitos e ilícitos que no pudo concretar. ¿Qué la salvó a ella? Su zapato de tacón, un zapato de tacón rojo, de la cual aquella que tenía la venganza dijo, y agarró su zapato de tacón. Eso la salvó. Pero ojo, la venganza continuó, uno por uno y vuelta tras vuelta. Al segundo, Robinson, auxiliar bibliotecario, Biblioteca Pública Las Morras. A Robinson lo pillaba siempre en los yariseños, en el Festival del Retorno o en Valsillas. Siempre se subía a tarima y allá lo pilló, lo vio y dijo, de este me vengo. Y Robinson, siempre muy dispuesto, en tarima, con el alma bien dolida, así comenzó mi día. Me tomé unas cervecitas para no sentir dolor y aguantar la calor. Y así lo vio y se enamoró. Dijo, de este me vengo. Mientras Robinson caía por el abismo, se aferraba a su maleta viajera y pensaba en todas las familias que le hacía falta por visitar en la extensión bibliotecaria. ¿Qué lo salvó?
su zapato Converse nuevo, y ella lo agarró y lo salvó. Pero la venganza continuaba, uno por uno y vuelta tras vuelta. La tercera persona, Mincho. A Mincho lo veía desde pequeñito, desde muy pequeño le echó ojo y lo veía cargar con su fusil. Y decía, este es, porque en los combates las balas le silbaban por las orejas, pero nunca lo tocaron. En los bombardeos, como era tan bajito, la onda explosiva le pasaba por encima y ni lo despelucaba. Dice la leyenda que mientras Mincho caía por el abismo, pensaba en lo irónica que era la vida. ¿Cómo es posible que en tiempos de guerra no le pasó nada y haber firmado la paz le traía la muerte? ¿Qué lo salvó? Su bota de caucho. Ella agarró su bota de caucho y la venganza continuó uno por uno y vuelta tras vuelta. La cuarta venganza fue con María. A María le echó el ojo desde niña. Tenía todas las condiciones complejas de la ruralidad. Mujer, campesina, pobre, analfabeta, y la pepa que le faltaba a la maraca. Estaba embarazada. Dice la leyenda que mientras María caía por el abismo, se aferraba a lo único que amaba en la vida. El problema es que María iba descalza. Y lo que le pasó a María, lo que pasa en el Caguán, lo que sucedió con esta mujer que se vengaba de todos, tienen que leerlo en el texto que con Liceda Mezquita, mi amiga ya en el Caguán bibliotecaria, estaremos presentando posteriormente. Muchas gracias, bienvenidos todos a la webinar, a este espacio tan bonito sobre la paz. Y bueno, Carlos Mario, gracias, un abrazo. Astrid, qué bonito verte también. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por ese regalo con el cual iniciamos en el día de hoy. Como ustedes saben, la Universidad de La Salle es una institución educativa que está totalmente comprometida con la paz dentro de sus propuestas misionales, dentro de sus programas, dentro de las diferentes acciones. Nos hemos comprometido abiertamente con la paz. Para ello, nuestros elementos misionales, lo que tiene que ver con la docencia, la investigación y la extensión, la hemos proyectado al servicio de la paz de este país. La gran obra Utopía, que es una obra en la cual la universidad le apuesta a la paz abiertamente con la formación de aquellos jóvenes de la Colombia más profunda, que los logra hacer procesos de selección para que después se formen como ingenieros agrónomos y logren después regresar a sus territorios a promover lo que tiene que ver con el tema de la paz. Esta propuesta o esta gran obra se suma a todas las otras acciones que desarrollamos de manera permanente a nivel de cada uno de los pregrados y los posgrados, los cuales están cruzados por todo el tema de investigación, las preguntas de investigación, los grupos de investigación. Muchos de los procesos que al interior de la universidad hacemos cotidianamente están marcados por el tema de la paz. Particularmente cuando me invitaron a participar de este webinar, yo recuerdo todas las acciones que desarrollamos desde el programa de trabajo social, en el cual tenemos varias investigaciones, tenemos intervención directa con los ETCR, espacios territoriales de la incorporación, y tenemos un trabajo articulado con muchos grupos de víctimas, entre ellos el Grupo Distrital de Seguimiento de la Incidencia del Auto 092. Algunas de ellas estudian el programa de trabajo social en la Universidad de La Salle, y hemos estado siempre dispuestos a, como universidad, como programas, como académicos, a trascender el análisis de todo este conflicto colombiano y apostarle a las acciones de paz. En el día de hoy, por parte del programa o en mi parte como panelista, yo no quise centrarme aquí a hablarles del tema de la paz, sino invitar a aquellas personas que están en el territorio, a aquellas personas que están realmente siendo destinatarias, no beneficiarias, sino destinatarias y protagonistas de este proceso de paz, porque son ellas las que muchas veces quedan silenciadas en estos escenarios para darle paso a los académicos. Entonces, en esa medida, considere pertinente darle paso a dos personas importantes. Una de ellas es Freddy Escobar Moncada.
Freddy es trabajador social, no se encuentra presente con nosotros porque está en el ETCR, no se encuentra presente físicamente en cámara con nosotros porque está en el ETCR de Tierra Grata y lamentablemente dentro de las partes, las condiciones que están ellos experimentando, tiene que ver con el asunto de todo el tema de la conectividad. No obstante, yo a Freddy le había hecho 2 preguntas y él me mandó el audio y no lo voy a dejar de invisibilizar frente al audio, sino que voy a darle la palabra y la voz. Les voy a pedir que preste mucha atención porque voy a proyectar el audio que él me envía a través de WhatsApp con la respuesta a las preguntas. La primera pregunta que le realicé a Freddy Escobar es cómo están viviendo en el ETCR y qué piensan del proceso de recrudecimiento del conflicto en Colombia con la muerte de los líderes sociales y de las personas que firmaron el acuerdo de paz. La segunda pregunta que le hice a Freddy es cómo están viviendo las acciones de resistencia frente a incumplimientos por parte del gobierno y del Estado al interior de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y cómo están ellos manteniendo los compromisos que firmaron en el proceso del acuerdo de paz. Y Freddy, pues lamentablemente, como les digo, no nos pudo acompañar, pero nos envió un audio y yo me voy a permitir compartirles el audio. Les agradezco que me confirmen si evidentemente lo escuchan, pero les voy a compartir el audio frente al mensaje. Él me dice, hermano, está muy complicada la señal, estoy en la caseta de internet, voy a hacer el audio tratando de responder a las preguntas por si acaso. Es parte de la realidad precisamente de lo que ellos están viviendo. Freddy Escobar, para presentarlo, es trabajador social egresado a la Universidad de Antioquia y es politólogo también de la universidad y actualmente es una de las personas que está apoyando o que se encuentra pues en el ETCR de Tierra Grata, jalonando los proyectos y los procesos que ellos comprometieron con todo el tema de la firma del acuerdo de paz. Entonces, me permito responder el primer audio, ponerlo en consideración. Les agradezco. Lamentablemente no lo podemos ver, pero que pongamos toda la atención en lo que nos dice. Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de La Salle por la invitación. Saludamos el evento, nos parece loable, nos parece plausible, muy importante que en medio de la pandemia de la violencia sigan escuchándose voces que insisten en la necesidad de una sociedad pacífica, de una sociedad que no acuda a la violencia para resolver los conflictos. Yo soy Freddy Escobar Moncada, vivo en lo que hoy se conoce todavía como un antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación a ETCR. Esto es la vereda Tierra Grata en el municipio de Manaure, departamento del Cesar. 30 minutos de su capital, que es el municipio de Valledupar. Acá llegamos 162 personas para el desarme, para iniciar la reincorporación. Y hoy esta comunidad suma más de 200 personas permanentes y otro tanto flotantes. La pregunta precisamente de cómo estamos viviendo, cómo se está viviendo en los ETCR, entonces obedece precisamente a la caracterización inicial de esta comunidad. Esta comunidad llegó aquí con un arma y un equipo a sus espaldas y a partir de ahí se le crean un inmenso listado de necesidades de salud, de educación, de vivienda, de ingresos, de afecto, un montón de necesidades que tienen que ver precisamente con el proceso de reincorporación a la vida civil. Recordar que estos espacios se construyeron básicamente para un tiempo determinado. Por eso se llama antes era evidente la temporalidad, pero en el transcurrir de los años, ya vamos a cumplir 4 horas en noviembre de haber llegado a esta vereda, no se han podido satisfacer las necesidades que, repito, se le presentan a esta comunidad en su reintegración, en su reincorporación a la vida civil. ¿Cómo vemos el recrudecimiento de la violencia contra los líderes y las personas que firmaron el acuerdo de paz? Pues obviamente preocupante.
sea, yo cada que escucho una cifra, cada que escucho la muerte de un nuevo compañero asesinado, cada que hay un acto de violencia, atentado contra uno de los firmantes de la paz, uno piensa y comparte con las demás personas acá en la comunidad el tema de que si es que nos van a matar a todos y a todas, si es que realmente va a haber un pare a esta situación. Entonces, obviamente mucha preocupación, desafortunadamente hace parte, creo yo, de la guerra que hay y ha persistido, que es una guerra contra el pueblo, contra los líderes populares, sociales, comunitarios, indígenas, campesinos. Es increíble cómo las personas que intentan resolver los problemas de sus comunidades terminan asesinados porque se chocan contra intereses que desafortunadamente en Colombia mueven muchísimo dinero. Bueno, y frente a la segunda pregunta, recordémosla, que era la pregunta de cómo están vivenciando las acciones de resistencia frente al incumplimiento del Estado al interior de los ETCR, manteniendo los compromisos que firmaron en el proceso del acuerdo de paz. La respuesta es la siguiente. En cuanto a la segunda pregunta, de cómo estamos vivenciando las acciones de resistencia frente al incumplimiento del Estado al interior aquí de los espacios territoriales, pues precisamente seguimos viviendo el acuerdo de paz en el sentido de que se mantiene el compromiso que se firmó, como bien expresan ustedes. O sea, aquí esta es una comunidad que en lugar de disminuir en su número, sigue creciendo. Efectivamente, eso también es si bien es una expresión demográfica del acuerdo de paz, y de ahí vienen un montón de necesidades, como hablábamos ahorita, lo importante es que crece una comunidad aferrada al acuerdo de paz, aferrada que en algún momento se va a firmar. Desafortunadamente hoy el acuerdo de paz terminó en la trampa de la correlación de fuerzas políticas en el país y obviamente en el gobierno, en el poder del Estado, se encuentra una fuerza política que le hizo oposición al acuerdo de paz. Entonces hay que tratar de cambiar eso, obviamente es muy difícil y muy contradictorio, porque precisamente esas eran una de las razones de la resistencia armada, en el sentido de que una parte del pueblo colombiano no reconocía como legítima la autoridad del Estado precisamente porque era antidemocrático, dictatorial y como se ha, por ejemplo, puesto en la agenda del país, si es que tenemos que hablar de fascismo en Colombia, de una dictadura civil en el poder. Entonces, obviamente que todo eso preocupa, pero sin embargo aquí la gente desde las 4:30 de la mañana ya se está levantando a mirar las gallinas, a mirar los cerdos, a mirar la yuca, a mirar a ver qué tarea tiene en función de las actividades cotidianas aquí, que son actividades de sobrevivencia, no son actividades como para llamarlas seriamente proyectos productivos, sino que son actividades de sobrevivencia, son proyectos de muy pequeña escala, de muy pequeño valor, pero que sin duda, si se siguen fortaleciendo, de pronto llega un momento en que se consolidarán y serán una fuente de ingresos importante para estas comunidades, que finalmente también es eso. O sea, lograr la autonomía para la integración, para la reincorporación a la vida civil, exige unas condiciones mínimas, porque recordemos, como decía al principio, que esta es una comunidad que llegó aquí, se formó aquí, producto del impacto de paz, producto del impacto demográfico. Bueno, ahí se cayó la señal, no nos pudo seguir comentando más, pero abrazamos a Freddy Escobar, abrazamos a la comunidad de Tierra Grata, lamentamos la situación por la que están viviendo y hacemos un llamado a la conciencia que esto de una u otra manera está implicando en relación con este recrudecimiento de la guerra y en relación con estas situaciones que han puesto en crisis el proceso. De todas formas, es importante conocer que quienes están en estos territorios, y lo digo porque nosotros
estuvimos cerca de allí en otro ETCR, que es el ETCR Pondores. Estamos haciendo actualmente una investigación con una metodología de investigación y acción participativa, y lo que vemos es eso, es ese interés, esa voluntad de paz, ese deseo permanente de continuar, y cómo esta gente cambia una acción armada por un proyecto de vida civilista y esperanzado en un país democrático que todos los colombianos tenemos que devolverle a esta gente, devolvernos entre todos para garantizar que realmente tengamos futuro. Otro escenario es el escenario de las víctimas. El escenario de las víctimas es un escenario, porque aunque créame que es muy complejo cuando uno habla de las personas que están desmovilizadas o reinsertadas y habla de la gente que está al otro lado, que fueron víctimas del conflicto, determinar el lindero entre victimario y víctima, porque uno diría, ¿quién es la víctima y quién es el victimario en un contexto de estos? Pero para colocar extremos, coloquemos que hoy el lado de las víctimas, que también a veces son los mismos que hoy están en proceso de desmovilización, pero colocando el lado de las víctimas también el testimonio de las personas que han sufrido las consecuencias de este conflicto y que de una otra manera nos demuestran cada día que continúan adelante, igual que quienes se reinsertaron las víctimas nos muestran su interés de continuar adelante. La semana pasada ustedes escucharon que salió una ley a través de, o que mejor dicho, se amplía la ley de reparación de víctimas, y no se amplía precisamente porque el Estado lo haya hecho bien, sino que se amplía precisamente porque no lo ha hecho, es decir, porque la tarea no se ha culminado y porque el plazo inicial que se tenía para esa restitución, para esa reparación, no se cumplió, ni la reparación a las víctimas, ni tampoco la restitución de tierras, y por eso se amplía 10 años más. Entonces quiero contarles hoy que nos acompañe también en el escenario Astrid Gilena Díaz Ortiz. Ella es de Cúcuta, norte de Santander, es víctima del conflicto armado y desde hace unos años nos acompaña en la Universidad de La Salle como estudiante de trabajo social. Astrid es lideresa, defensora de los derechos humanos, se describe como tallerista con una experiencia de más de 5 años. Actualmente es la representante legal de la Fundación de Víctimas Construyendo Futuro, y también se desempeña como delegada en la Mesa de Participación de Víctimas de la localidad de Teusaquillo, y hace parte de un colectivo con el cual hay unos grandes afectos y un gran trabajo al interior de la universidad, que es el Grupo Estatal de Seguimiento de la Incidencia del Auto 092, el cual llegó a la universidad a tocar las puertas porque querían hacer un proceso educativo que les garantizara mantenerlas como víctimas, como colectivo de víctimas, y formarlas como trabajadoras sociales. 8 de ellas llevan ya, bueno, ya les contaré ahorita la experiencia, llevan ya varios semestres, más de la mitad de la carrera en la universidad, y actualmente se están formando como trabajadoras sociales y hacemos un trabajo muy fuerte con ellas para garantizar también la incidencia en los territorios, en los escenarios donde ellas están. Entonces, más que yo seguir hablándoles del tema, quiero darles la voz a ella, igual que se la di a Freddy. La primera pregunta que te tendría, Astrid, es ¿qué cambios ha tenido tu vida de estar estudiando trabajo social con otro grupo de mujeres víctimas pertenecientes al Grupo Distrital de Seguimiento de la Incidencia del Auto 092? ¿Y qué quieres resaltar de esa experiencia y del acompañamiento que al interior de la universidad te hemos brindado para materializar ese sueño de ser profesional? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, profe Carlos Mario, al profe Pablo y a la universidad por la invitación. Y pues la experiencia de estar estudiando en la Universidad de La Salle a mí me cambió la vida. Eso fue un cambio 100%. Creo que desde ahí la universidad le está aportando a la paz, que es lo que hace con el acompañamiento hacia nosotras. Mi cambio, cambiar la perspectiva que tenía desde uno en lo territorial a pasar a lo técnico, eso es una cosa abismal, el cambio fue grandísimo. La experiencia para mí ha sido maravillosa. El primer día de clase fue después de tantos años sin estudiar, pero ir con mis compañeras, eso ha sido un soporte muy grande, llegar donde he llegado, y creo que todas decimos lo mismo, porque pues la diferencia de edad de los chicos y nosotras y tantos años sin estudiar
el haber entrado sola, no sé cómo hubiera sido, y el entrar con mis compañeras y que éramos todas lideresas y ya nos conocíamos de diferentes espacios de participación, esto le da a uno como un poquito de tranquilidad de decir, bueno, voy con otras compañeras y que éramos todas víctimas del conflicto armado y que hablábamos pues casi un mismo idioma. Entonces, esa ha sido una experiencia maravillosa y el estar con ellas ha sido mucho más grande porque pues vuelvo y lo digo, todas han sido un soporte para pues llegar donde he llegado. El apoyo de ellas, porque pues todas pasamos por lo mismo y que pues sabemos que nuestras dinámicas son diferentes. Por ejemplo, para trabajar en grupo con los chicos, nosotras tenemos hogar, tenemos el liderazgo, entonces a veces como que cuadrar los tiempos es un poco complicado, pero con ellas, yo siempre trabajo más que todo con ellas, yo digo, ay, en la noche, así nos toque trasnochar, durar hasta la 1, 2 de la mañana haciendo trabajos, pues lo arreglamos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque pues todas conocemos nuestras dinámicas y que nuestras dinámicas son un poco parecidas. Del acompañamiento de la universidad, yo lo resalto y digo, no hay otra universidad que haga ese acompañamiento, tanto lo académico, pero lo humano. La parte humana ha sido grandísimo. La universidad nos ha acompañado desde el primer semestre, dándonos primero ese... por eso los compañeritos de la universidad, los chicos, nos respetan y nos ven de una manera, yo no sé, yo a veces me siento como muy orgullosa y todo eso es gracias a que la universidad, cuando llegamos desde el primer día, la universidad le habla a los estudiantes, les dice quiénes somos, de dónde venimos, por lo que pasamos, y eso hace que ellos nos miren y nos respeten, pues porque estudiamos es con chicos de 16, 17, 18 años, jovencitos. Entonces, desde ahí empezó la universidad dándonos un reconocimiento, el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento, por ejemplo, Esperamos un segundo, Astrid recupera la señal. Astrid. Astrid. Bueno. Carlos Mario, yo tuve la oportunidad el semestre pasado de tenerlas a las lideresas en clase. Y lo que dice Astrid, pues ellas 8 hacen un trabajo muy, muy significativo dentro del aula. Y, por ejemplo, la materia era memoria, paz y reconciliación. Y yo creo que sin la presencia de ellas, la clase hubiese sido otro cuento distinto. Entonces, sí yo quiero hacer eco a lo que ella, a lo que Astrid está diciendo, ¿no? El testimonio, la valentía también que tienen ellas de enfrentarse al mundo académico y al mundo de los muchachos también, ¿no? Que están rodeando el aula, lo que decía ella, ¿no? Entonces, eso quiero resaltarlo. Sí. Claro, también a uno como maestro también le da como temor ver las 8 ahí, sí, las 8 están ahí pendientes y eso preguntan y hacen de la clase algo totalmente fuera de este mundo, ¿no? Entonces, eso quería yo aportar también. Sí. Perfecto. Qué pena, es que... Ahí estaba diciendo de cómo se portan en clase las 8 lideresas. Bien. Correcto. Nos estabas contando. Bueno, estaba diciendo que, por ejemplo, ahorita puedo tomar mis clases desde la virtualidad porque la universidad nos envía un computador. Yo tengo un computador desde la universidad, nos envían una SIM card para poder tener internet. Entonces, son todas esas cosas que uno dice, la universidad siempre ha estado ahí. Por ejemplo, nosotras al empezar... lo de estadística, nos pusieron un profesor para estadística, un profesor para matemáticas, con lo del CLEO, siempre han estado ahí apoyándonos porque pues yo les digo la verdad, cuando inicié la universidad,
hay palabras o habían cosas que como tantos años sin estudiar, por ejemplo, la primer profesora que nos manda a hacer un paper y nosotras nos miramos entre las 8 y una le dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije, yo no sé, y la otra decía, ¿qué es? Y nos daba pena preguntarle a los compañeros y nosotras, entonces desde todas estas, desde las palabras técnicas, desde las normas APA, yo ahorita en las vacaciones tuve el acompañamiento de un profe de la biblioteca que la universidad lo puso para que, porque en una de las cosas que hemos tenido muchas falencias es en las normas APA, cuando citamos en los documentos, por ejemplo, ahorita que estamos en la línea de investigación, entonces todas estas herramientas que la universidad nos está brindando y ese acompañamiento no es obligación de la universidad, pero siempre ha estado ahí con nosotras, la inscripción de las materias, el profe Carlos Mario con la profe Jimena, el programa siempre ha estado a una disposición, bueno, ustedes no pueden inscribir las materias, ellos tratan de ayudarnos de que inscribamos la materia porque pues nosotras algunas trabajamos y otras pues tenemos lo del liderazgo, que eso es algo que todos los días nos surgen reuniones y en los diferentes espacios que participamos. ¿Qué ha hecho qué ha hecho el programa con la universidad? Nos habilitan y nos ayudan a inscribir las materias para que todas nos queden en la mañana, entonces todo el tiempo de la tarde nos quede libre para que sigamos ejerciendo nuestro liderazgo y pues que también trabajemos, porque pues nosotras nos tenemos que cómo sostener mientras estamos en la universidad. Entonces, la universidad siempre ha estado ahí, eso es una cosa, y yo creo que ese acompañamiento de la universidad es lo que no nos ha dejado desfallecer a nosotras. Ya estamos en 6º semestre, lo niego, al principio fue duro, al principio queríamos algunas, como decir el cuento, tirar la toalla, porque pues no es fácil, pero yo digo que el acompañamiento de la universidad es lo que nos ha hecho estar ahí, sostenernos ahí, porque pues, ¿dónde vamos a encontrar una universidad que nos dé todo ese calor humano, todo ese, no, es una cosa, y yo lo digo, no hay otra universidad, y me siento muy orgullosa de estar estudiando en La Salle, y de todo lo que la universidad ha hecho con nosotras, tanto con las 8 estudiantes que estamos en La Salle, pero también el acompañamiento que la universidad le ha hecho al grupo distrital de seguimiento al auto 092. Muchas gracias, Astrid, por ese testimonio. Una segunda pregunta que te haría, en la que no nos podemos ir para darle paso al hermano Pablo con la otra parte que está concebida en esta jornada, tiene que ver, bueno, muy significativo lo que has dicho del acompañamiento, pero mucho más significativo lo que has dicho, lo que ha sido tu experiencia de formación, porque es la que te ha constituido y la que te ha fortalecido como ser humano que merece tiene todo el derecho, el deber, pero además de eso el derecho de restituir sus derechos, de que vuelva a tener a través de la educación la oportunidad de armar un proyecto de vida que de una u otra manera fue truncado por el conflicto, un proyecto de vida que sufrió las consecuencias muy grandes de un conflicto y que al igual que muchos millones de colombianos que hoy hacen parte de ese grupo de víctimas y que nos avergüenzan como sociedad, porque creo que una de las situaciones más complejas como Estado y como país, pensar que existen más de 9 millones de personas en el país que han visto sus proyectos truncados, afectados, lograr que hoy logres tener un proyecto de vida que tú misma has construido, que el mismo grupo ha construido, es una narrativa muy esperanzadora y es un proyecto que ilumina a otras personas víctimas a que a pesar de tanta violencia, a pesar de tanto sufrimiento, es posible tener esperanzas, organizarse, luchar todos los días y seguir adelante para recuperarse, para sobrevivir, para supervivir a esas experiencias traumáticas, a esas experiencias de conflicto que el país ha vivido. Entonces, muy enriquecedor tu relato y tu experiencia, y creo que eso es lo que hay que valorar, más que lo que podamos decir los académicos en investigaciones, en libros, el testimonio y la voz de ustedes es lo que más fuerza toma en un escenario como estos. Y una segunda pregunta que quisiera hacerte es precisamente el impacto de tu formación. Por eso la pregunta que te hice o que te hago es, ¿qué impactos ha tenido el proceso de formación que tienes en este momento en tu proceso como trabajadoras sociales, en el trabajo que realizas como lideresas? ¿Qué cambios has visto en tu trabajo como lideresa a partir de esta formación, a partir del acompañamiento a otras mujeres víctimas? ¿Para qué ha servido todo esto en tu formación, en tu proyecto de vida como lideresa? Porque una de las cosas a las que le apostamos y que concertamos con ustedes es, ustedes van a estudiar trabajo social, pero
van a ser exigidas, van a tener niveles de exigencia para que la formación sea la mejor, pero sobre todo nos interesa que sigan ejerciendo esa función como lideresas y que sean reconocidas también como víctimas, visibles como víctimas y fortalecidas como víctimas y acompañadas, que es lo que tú has contado. Entonces, ¿qué impacto ha tenido eso en tu trabajo? Toda la formación, ¿qué impacto ha tenido en el trabajo que realizas como lideresa? Bueno, el impacto ha sido muy grande. Las herramientas adquiridas, el conocimiento que adquiero en que uno adquiere en la universidad es grandísimo y eso para mi liderazgo ha sido muchísimo. Por ejemplo, yo dicto talleres y a mí me ha servido todo lo que he aprendido en la universidad, desde el manejo de herramientas tecnológicas. Cuando dicto mis talleres, ya por ejemplo, yo no llego con cartulinas a dictar los talleres, ya ahora voy es con presentaciones en diapositivas, ahora llego, o sea, las herramientas que me ha dado la universidad para ejercer mi liderazgo han sido grandes, me he fortalecido en todo, tanto hasta en la forma de expresarme, en la forma de hablar, en utilizar mis palabras más técnicas. Todo esto de la universidad me ha servido muchísimo. Y también para el acompañamiento que le hago a otras mujeres, el también enseñarle lo que yo he ido aprendiendo. Yo voy multiplicando lo aprendido en la universidad, en que me ha fortalecido en todos los campos, tanto desde mi casa, en mi familia y en el liderazgo como tal. Ya la universidad me ha brindado, por ejemplo, yo antes decía, bueno, vamos a hacer los grupos tal, ahora yo los llamo que la entrevista, los grupos focales. Entonces, todo esto me ha servido para crecer mucho más el liderazgo que venía ejerciendo, ¿no? Y lo que me falta todavía aprender, que es muchísimo, todo ese conocimiento que la universidad me está brindando y que yo lo puedo multiplicar con las otras mujeres con las que dicto talleres o con las compañeras con las que hago parte en mis procesos, ha sido muy grande. El proceso de la universidad y las herramientas que la universidad me ha brindado desde cómo hasta cómo tratar a las personas en los diferentes contextos, eso es algo que es lo que más resalto, que me ha servido y me ha fortalecido. Okay, muchísimas gracias, Astrid. Yo no quisiera dejarte ir sin agradecerte muchísimo tu presencia y sobre todo tu ejemplo. Tu ejemplo que es un ejemplo para otras víctimas, para otras personas que nos acompañan en este momento y que de una u otra manera son jóvenes que ven en ustedes el reflejo de la esperanza, sobre todo de la resistencia. Creo que lo que nos ha dejado la intervención de Freddy y lo que nos deja, y con esto cerraría para darle paso al hermano Pablo, lo que nos ha dejado la experiencia o el relato de Freddy a través del audio que les compartí y lo que nos deja Astrid con este testimonio son situaciones que dan cuenta o testimonios que dan cuenta de esa resistencia. A pesar de que existan en este país personas que maquinan la guerra, personas que trabajan por acabar con la paz sistemáticamente, personas que quieren sembrar el odio en nuestro hermoso país, que quieren sembrar el odio en los ciudadanos, hay personas que no, que están en contra de eso y que la mejor manera de resistirse frente a eso es persistir en continuar adelante sus proyectos de vida, superar los obstáculos que esta guerra y que estos muertos y que este dolor nos ha dejado el país y que, como decía Frey, nos van a matar a todos, o como dicen muchas veces las víctimas, vamos a continuar adelante, y tú lo has dicho, y esa propuesta, esa iniciativa, esa resistencia creo que es la que hay que valorar y a la que hay que darle valor, no solo en esta semana, sino de manera general siempre, en cada cosa que hacemos y en cada cosa que valoramos. Esos son los testimonios que tenemos que replicar y que tenemos que tomar como ejemplo las generaciones de jóvenes que hoy están planteando. Hay una pregunta ya relacionada con ese tema, pero yo quiero que la gente, a partir de lo que haya escuchado, genere más preguntas y ahorita al final abriremos un espacio para conversar en relación con ese tema. Entonces te pediría desde que te quedes con nosotros, escuchemos al hermano Pablo en su conversación con Lisette y al final tengamos la oportunidad para hablar acerca de las preguntas que nos haga el público y que podamos compartir y aportarle todos a este ejercicio. Mil gracias a todos ustedes por el espacio que me han brindado como panelista, más que como panelista, como moderador de estas experiencias y de estos conocimientos y de estos testimonios y narrativas que nos han traído
de estas dos personas que han sido protagonistas de la paz, o que siguen siendo protagonistas de la paz. Hermano Pablo, le doy paso entonces para que nos comparta su narrativo. Ok, gracias Carlos Mario, Astrid, qué chévere. Y bueno, yo presento a una gran amiga y compañera por los caminos del Caguán, por la construcción de la paz a través de las letras, de los libros, como es Liseda Mezquita. Entonces, hola Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vamos? Hola Pablo, hola, muy buenas noches, hola Astrid, qué gusto poderlo escuchar y bueno, desde las pantallas también podernos conocer. Bueno, con Lisset, años de conocernos, ¿no? Y de trabajar en territorio. Entonces, con ella vamos a hacer el diálogo de el último texto que se escribió, Atizando el Fuego de la Paz, que es la experiencia a través de las bibliotecas públicas móviles, las bibliotecas por la paz, y en este caso particular la de San Vicente del Caguán. Bueno, claro que sí, a ver, les cuento un poquito entonces. Bueno, ya mi nombre es Lisset, fui bibliotecaria durante 4 años en el municipio de San Vicente del Caguán, en este hermoso municipio. Logramos ser los ganadores en el año 2015 del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Sanfer Ortega. Y bueno, después, por circunstancias de la vida, pasé a ser nuevo tutora de bibliotecas y en este proceso y desde el 2013 tuve la dicha y la fortuna de lograr conocer al hermano Pablo, con quien hemos compartido maravillosas experiencias a través de los libros, hemos recorrido caminos y hemos, bueno, ahí en sus diarios y en sus libros están un poco de todas las historias por las que hemos logrado pasar, por las que hemos logrado superar, por todos los espacios conocidos y las experiencias desde luego adquiridas. Entonces, pues bueno, decidimos unirnos a esta reunión para charlar un poco acerca de nuestra percepción, cómo vivimos en el Caguán La Paz, a propósito de la Semana por la Paz. Entonces, bueno, yo quiero contarles, Pablo ha sido una persona que desde siempre, bueno, desde que logró visitarnos un maravilloso día a la biblioteca pública, hemos logrado tener el acompañamiento, la asesoría y las ideas para innovar en estos espacios. Fue quien nos hizo la nominación al Premio Nacional de Bibliotecas y bueno, por Pablo tiene San Vicente del Caguán un reconocimiento más que, pues, que nos hace sentir muy orgullosos, ¿no? San Vicente del Caguán ha sido muy escuchado por todo lo malo, que desde luego no nos vincula a todos, pero sí nos ha afectado en gran mayoría a todos los sanvicentunos, a todos los caqueteños. Bueno, tenemos parajes maravillosos, tenemos ríos hermosos, quebradas, que, bueno, yo creo que imagínense en un cucuteño en el Caguán. No, yo creo que nosotros por acá decimos, es que el que llega al Caguán y toma la agüita del Caguán, acá se queda y con Pablo lo comprobamos, ¿no? Es una persona que la vida lo ha llevado hasta Bogotá, lo ha llevado hasta lugares recónditos y vuelve otra vez a casa. Entonces bueno, ha sido una completa maravilla. Yo quiero también aclarar que el trabajo por la paz, por ejemplo, desde las bibliotecas, pues obviamente, por ejemplo, la labor que hizo Lisset con la Biblioteca Municipal de San Vicente, la Clara Inés Campos Perdomo, fue la que abrió también la perspectiva mía como docente y como investigador, porque fue a través de la biblioteca y de los recorridos que Lisset me invitó, donde pudimos empezar a ejercer este rol, ¿no? El rol del grupo de amigos de bibliotecas, el rol de consejero para la cultura allá en San Vicente. Y por último, quiero decirlo también, agradecerle a Lisset, porque fue a través de ella que me postuló para que yo fuera bibliotecario para la paz, ¿no? Para que yo fuera también y pudiera acceder a esta experiencia maravillosa que se narra en este texto, ¿no? Atizando el fuego de la paz, y del cual Lisset, pues leyéndolo, me ha hecho como 100 preguntas. Le dije, no, reduzcamos a 5 preguntas porque tenemos tiempo limitado, unos 20 minutos más o menos. Entonces, Lisset, ánimo. ¿Y qué pregunta? ¿Con cuál iniciamos? Bueno, haber leído este libro de Pablo ha sido una experiencia inimaginable. Realmente, pues somos del Caguán, vivimos aquí, nos disfrutamos y decimos que siempre nos conocemos nuestro territorio, pero cuando escuchamos de una persona que viene de afuera,
y escribe estas maravillas sobre nosotros, decimos, bueno, estamos en un pueblo, estamos en un lugar mágico. Pablo, bueno, tiene una particularidad, y es que en sus textos, en sus libros, nos lleva y nos vincula siempre las historias de él con libros que uno de alguna manera ha relacionado. Ya cuando ustedes lean este libro van a ver que leer ese libro de Pablo siempre es como llegar a otras fuentes, siempre dice, bueno, pero Pablo, ¿por qué dice esto sobre este libro? Y nos directamente de una vez queremos como leernos el otro y leernos el otro, y eso me ha encantado para proponerlo en este momento. Pues soy docente rural, y yo ya me imagino cómo voy a comenzar a vincular esos textos. Bueno, Pablo en este libro digamos que el libro está dividido en dos partes. Una de ellas son los diarios de campo y la otra es Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda es un poco como lo que nos empezó a narrar Pablo, el cuento que nos empezó a narrar Pablo cuando iniciamos esta reunión. Entonces, bueno, Pablo, cuéntanos por qué esta estructura es la primera vez que yo me encuentro como con esto, porque es leer los diarios de campo y a la vez estar leyendo un libro de cuentos. Entonces, Pablo, háblenos un poquito sobre eso. Ok, el texto tiene varios componentes, ¿no? El primer componente que tiene es el componente antropológico, y es a través de una secuencia de diarios por 3 años, ¿no? El texto abarca los 3 primeros años de la implementación de los acuerdos de paz en el Caguán, en la vereda Las Morras, arriba en la zona de reserva campesina, y con el ETCR de Miravalle, que mantiene congregados a la columna móvil Teófilo Forero, ¿no? Una de las más complejas de FARC, ¿no? Ya lo estaré hablando más adelante. Pero entonces ese componente antropológico tiene que ver con el método de la escritura, ¿no? Entonces se escribió como diarios de campo. Pero también tiene un componente sociológico. Primero, porque son 10 años en territorio, ¿no? 10 años analizando, investigando y escribiendo el territorio. Pero también un componente, como diría un amigo mío, Juan David León, diría un componente de IAP, a lo Falsborda, porque es a través de la investigación, acción participativa, que entramos o que entro yo al Caguán, y en este caso particular con este texto, porque fui bibliotecario, y a través de la biblioteca, a través de las letras, se propusieron caminos para la construcción de la paz. Y el último elemento, el de cuenta la leyenda, pues Lisset, somos bibliotecarios, usted sabe que los cuentos, las narrativas nos han abarcado a nosotros en su totalidad, pero no solamente por eso. Yo quiero leer una parte pequeñita de una cuenta de leyenda para decir cuál es el contexto, ¿no? En el Caguán, muchas cosas uno puede decir en la cafetería, en la mejor esquina, en el Parque del Hacha, en el Parque de los Transportadores. Algunas cosas se pueden escribir, como los cuentos y los diarios del Caguán, en Dios lo manda y el diablo lo susurra. Y otras se deben silenciar. Otras no se pueden decir. Entonces yo lo que hago es que lo transformo en cuento. Y por eso entonces yo digo, cuenta la leyenda que Carmen dice mi lápida olvidada entre matorrales. Una luz tenue que iluminó mi tumba me hizo despertar del sueño. Mi piel carcomida por la envidia y los celos se sigue resistiendo a los tormentos de la venganza. Aunque mi cuerpo fue consumido por las llamas, mi alma, con toda su fuerza, clama por justicia y por verdad. Todo es apariencia, hasta en este otro mundo. El recuerdo de aquella mañana nefasta, en la que chorros de un líquido bañaron mi cuerpo, luego de lo cual todo fue candela y dolor, no desaparece con el paso a mejor vida. Esa luz es mi esperanza. Entre libros, cuentos y desencuentros, espero y ansío que salga la verdad para construir nuevos caminos. Y eso porque cada diario tiene sus silencios, pero también cada diario está acompañado de una leyenda que es la que permite abrir esas palabras y esas memorias que directamente no se pueden contar. Gracias, Pablo.
Bueno, Pablo, la biblioteca pública, en su libro hay una partecita donde dice que la biblioteca pública se convirtió en un espacio de encuentro y lugar de todos. ¿Cómo fueron esos encuentros, Pablo? ¿Cómo se dio ese acercamiento entre la biblioteca y la comunidad? Porque es que, a ver, San Vicente del Caguán tenemos alrededor de 70 y algo de 1000 habitantes, pero no tenemos sino una biblioteca pública, como para hacer un poco, como para contextualizar, ¿no? No tenemos sino una biblioteca pública, y en esta biblioteca pública hay un solo bibliotecario que tiene, pues que debe de desarrollar las actividades, los programas de la biblioteca aquí en la urbanidad, y también debemos desplazarnos hasta las comunidades rurales. Pero llegar a una comunidad como Las Morras, o bueno, todo ese sector que es la zona de reservas campesinas y muy cerca donde estaban los excombatientes de las FARC, las personas son como un poquito, digamos, como esquivas un poco para acercarse, como para abrirse a los diálogos. También pues por todo lo que nos cuenta la historia, ¿no? De todo lo que han pasado esos habitantes de ese sector. Entonces, llegar con una biblioteca y con un montón de libros, ¿cómo fue ese acercamiento? Cuéntenos un poquito sobre eso. Ok, Lisette, primero quiero aclarar que fueron 20 bibliotecas por la paz que se crearon en el marco de los acuerdos de paz como apoyo en lo que llaman la fase de choque, ¿no? En cualquier acuerdo de paz. Luego de los diálogos y de la firma, el primer año de implementación de los acuerdos se llama la fase de choque, y es donde el Estado debe llegar con las instituciones. 20 bibliotecas por la paz intentaron llegar a esos territorios, entre esos el del Caguán. En Tierra Grata y en Pondores también están las bibliotecas. Allá me acordé por el diálogo que hizo Carlos Mario. La única biblioteca que no pudo entrar fue la de Tumaco. La de Tumaco no le permitieron entrar por cuestiones de orden público, pero las 20 estaban dentro de ese rol de institucionalidad y de llegar a los territorios que fueron golpeados por la violencia. La biblioteca de Las Morras, pues obviamente tenía su doble complejidad, ¿no? Por un lado, cómo llegarle a los campesinos. Entonces yo recuerdo la primera junta de acción veredal, donde estaba yo presentando la biblioteca, y donde curiosamente la gente, pues Lisette lo sabe, ¿no? Cuando uno entra a la ruralidad del Caguán y sabe que está el conflicto armado y sabe que están las relaciones de desconfianza, pero es algo casi que mágico que los libros le abren a uno los caminos, ¿no? Las letras abren aquellas desconfianzas, las cierran, ¿no? Y eso pasó con la comunidad campesina, ¿no? Tan pronto escucharon de una biblioteca, de una vez empezaron a pelearse. Yo me acuerdo que Guayabal quería la biblioteca allá, Los Andes quería la biblioteca dentro del colegio, y Las Morras, obviamente, por sus condiciones y por la cercanía al ETCR, pues fue la escogida para estar, ¿no? Entonces, con la comunidad campesina fue un ir avanzando, pero desde un punto favorable, y fue creciendo esa confianza, y es el lugar de encuentro y espacio de encuentro y lugar de todos. Con los excombatientes de FARC fue más complicado. Ahí tenemos los diarios de cara a cara con las FARC, por ejemplo, que fue el momento de entrada, donde la desconfianza era mayor. Tampoco sabíamos los bibliotecarios que éramos la primera institución del gobierno que llegaba al lugar. Entonces eso también forzó un poco la entrada de las bibliotecas por la paz. Y en mi caso particular, pues obviamente está la anécdota de que cuando entré con la biblioteca me dijeron: si el bibliotecario no vive acá, si la biblioteca no está con nosotros los combatientes, no nos sirve el proyecto, se devuelve. Entonces yo me devolví y hablé eso en la Biblioteca Nacional, y me dijeron: pues si no les sirve, entonces no tienen biblioteca, porque es extensión bibliotecaria. ¿Y quién le dice eso a Teófilo Forero? Póngamele el cascabel al gato. Entonces me tocó devolverme otra vez con mi maleta viajera, con mis tablets, y cuando llegué, pues obviamente el subcomandante, recordemos que allá el comandante era alias el Paisa, ¿no? Entonces el subcomandante formó toda la Teófilo Forero y me llamó y me dijo: bueno, señor bibliotecario, ahí tienen a todos, explíqueles,
¿Por qué no están cumpliendo? ¿Por qué no nos están protegiendo? ¿Por qué no están construyendo el ETCR? ¿Y por qué la biblioteca ni usted van a estar acá? Entonces, ahí sí me llevó el que me trajo. Y lo único fue cuenta la leyenda y empezar con un cuento, una narrativa, y a través de los libros empezar esa construcción maravillosa de talleres de escritura creativa, de lectura con ellos, que desembocó en los cuentos fantásticos y que son las narrativas propias de ellos, que después hablaré de ese texto. Bueno, Pablo, a propósito de Cuenta la leyenda, Rodolfo dijo para animar el taller: Pablo, hablamos de amor. Sí, aquí eso es lo que hay. Al hablar del amor y otros demonios. ¿Qué historias, anécdotas o sucesos sobre el amor que le hayan contado lo dejó impactado o le tocó su corazón? A ver, cuéntanos, porque es que hablar de la paz también es hablar del amor, y por supuesto que en esos lugares también hay historias maravillosas de amor para contar a estas personas que nos están escuchando, y para nosotros también deleitarnos un poco con esas historias. Sí, bueno, cuando nos acercamos a los textos que ellos produjeron, por ejemplo, los textos de los excombatientes del ETCR de Miravalle, de la Teófilo Forero, están todos permeados por los afectos, ¿no? Por los afectos, por los sentimientos, también por la ideología, obviamente, y sobre todo por la experiencia de la guerra, ¿no? Algo difícil para mí, algo difícil era que, aunque tenía yo la conciencia y la teoría de que la guerra pasa de manera distinta por el cuerpo y la experiencia de los hombres que de las mujeres, los silencios profundos, las miradas perdidas, los escritos a medias de las mujeres contando la guerra, me impactaron muchísimo. Y nunca pude hacer el paso, ¿no? Con ellos fueron 9 meses, ¿no? Fueron 9 meses de trabajo, de talleres. Con los hombres era distinto, ¿no? La guerra pasa de una manera distinta, la construcción de la paz igual, las narrativas son mucho más heroicas, son mucho más arriesgadas, son mucho más abiertas, ¿no? Porque obviamente sabemos qué está pasando y cómo pasa la guerra a través del cuerpo, ¿no? Y de la experiencia. Y con la comunidad campesina, sí, obviamente fue maravilloso el tema de las historias de vida, por ejemplo, que con Astrid trabajamos en clase, ¿no? Trabajamos parte de autobiografía, de historias de vida, qué bonitos relatos que se crearon también. Con la comunidad campesina, el tema de los cuentos, por ejemplo, este cuento es con ellos, es construcción con ellos y con el grupo de amigos de biblioteca, que por ahí están algunos. Yo llegué a una extensión bibliotecaria y me contaron la historia de la patasola que se había aparecido en el lugar en un accidente de tránsito. En un accidente, se fue una camioneta por el abismo y iba toda la vereda, ¿no? Iba el bibliotecario, el papá, la tía, todos. Y toda la vereda iba ahí y se fueron abajo y no les pasó nada a ninguno. Solamente salieron sin un zapato. Todos, la casualidad. Y ahí entonces, claro, cuando a mí me cuentan eso, yo dije, miércoles, esto es un cuentazo. Y empezamos a recuperar la narrativa y a ponerle música, a ponerle sabor, a ponerle el toque picante caguanero, y salió este cuento de un paso cada vez, porque están los mitos, ¿no? Y la comunidad campesina sí fue totalmente, en la biblioteca, fue abierta a la construcción de cuentos, de historias de vida, de historias regionales, que es lo que van a encontrar en este libro, ¿no? La diversidad de narrativas, de cuentos, de historias que ha vivido una comunidad campesina y una comunidad de combatientes en busca de la paz. Qué bien, es que tener a Pablo, imagínense cómo se construye las historias, ¿no? Él se la pasa mirando, uno va en un recorrido con Pablo y Pablo está con su libretica escribiendo.
Y toca hacer como maromas para ya ver si lo recupera un poquito. Después, hacer como el recorrido, como la tertulia con Pablo. ¿Se acuerda tal cosa que pasó? Mire lo que estoy escribiendo. Eso está mejor dicho. Eso, y se ilumina en cada espacio que recorre. Bueno, Pablito, hay un momento que leo de su libro y me llama mucho la atención, y es, bueno, yo también en mi trabajo como tutora departamental tuve la oportunidad de recorrer unas 2 o 3 bibliotecas de los ETCR, y me llamaba mucho la atención que llegar a estos lugares, pues uno diría que las personas que están allí, pues digamos que como no han tenido mucha cercanía con la literatura, como con esos espacios de lectura, como que se tornaban de pronto tal vez un poco cansones, uno llegaba como con unas prevenciones, más bien por desarrollar las actividades, pero realmente también un poco con mi experiencia, llegar a esos lugares y compartir con esas personas era una maravilla porque uno se iba lleno de ilusiones, ¿no? Se contaban unas historias, y además de contar las historias, siempre ellos eran como una esponjita, como queriendo absorber de todo lo bueno que se pudiera llevar. Entonces ellos no estaban como, digamos, como en desconfianza por lo que uno llevara, sino como queriendo más y más. Por ejemplo, hay un momento en el que Pablo, en un diario que se llama Libros que abren caminos, que hace un momento estaba hablando un poco de eso, y yo dije, fue madre, no le pregunté a Pablo, pero bueno, aquí está. Hay un momento en el que Pablo hace la presentación de la biblioteca a un grupo de alrededor de 70 guerrilleros, dice en el diario. Entre otros que se relatan, entre otros temas que se relatan en este diario, me llama mucho la atención el interés de los excombatientes por la literatura, ¿no? Entonces, ellos siempre querían, bueno, la comunidad en general, todos jalaban como para un lado de la biblioteca, ¿no? Y llegar a donde estaban los excombatientes y que ellos también tuvieran la intención de que su biblioteca les quedara aquí. Pablo, ¿cuáles eran como los intereses a nivel de literatura, de gustos? ¿Qué era lo que ellos querían que la biblioteca pública les llevara allá donde estaban ellos? Bien, sí, siempre fue el interés, ¿no? De la comunidad campesina, por ejemplo, de que la biblioteca tuviese todos los servicios bibliotecarios para con ellos, ¿no? Y los servicios innovadores, ¿no? Cineclub, grandes preguntas, fotografía y memoria, que fueron los elementos que trajo la biblioteca a la comunidad campesina, ¿no? Pero con los excombatientes de FARC había algo importante, y era que ellos querían crear su propia biblioteca comunitaria, ¿no? Y obviamente tenían también cierta ideología marcada. Pero con la llegada de la biblioteca, con la asesoría de la biblioteca, ¿te acuerdas, Lisette, que estuviste ayudándonos a la catalogación de la biblioteca de ellos, ¿no? Bueno, la de Morras, y que eso es un cuento, ese es un diario que toca volverlo cuento, porque ella fue mi asesora como bibliotecario ahí, y luego con los excombatientes la catalogación que hicimos, y era que a la par con los textos de ideología que ellos tenían, iban entrando los textos de literatura, iban entrando los textos de historia, los textos académicos, porque luego hay una particularidad, y es que la biblioteca asumió también, posterior a los talleres de lectura y escritura con excombatientes, asumió también lo que fue la formación en educación básica de primaria y los primeros grados de bachillerato con ellos. Entonces hubo ese proceso, ese crecimiento, y un texto maravilloso que también surgió con ellos, que son los cuentos fantásticos, las narrativas fantásticas, que son historias, relatos cortos de vida y cuento corto. Ahí se fue. No quisiera, Lisette, cerrar nuestro diálogo sin también decir la realidad que está pasando, ¿no? De las 20 bibliotecas por la paz, solamente hay abiertas 5. Y nuestra biblioteca de Las Morras, en este momento lleva 9 meses cerrada, solamente con el grupo de amigos de bibliotecas, que estamos haciendo un trabajo virtual de lectura, de promoción de lectura, y en la lucha permanente de la contratación del bibliotecario, de la actualización de las colecciones, del cuidado del material que hay, sobre todo de TICs, de la internet en estos tiempos de pandemia, ¿no? Yo no quiero que se nos termine el diálogo sin decir esto, ¿no? No me estoy quejando, pero
yo que soy parte del grupo de amigos de la Biblioteca de las Morras, me duele en el alma que este proceso que la comunidad ha aceptado, que ha construido la paz desde hace más de 2 años, esté de capa caída. Ha sido muy difícil. En estos 2 años se ha contratado al bibliotecario por 3 meses, por 2 meses, el último lo contrataron por 8 días y llegó la pandemia y retiraron todo. Entonces, lo bueno es que hay un GAP, un grupo de amigos de biblioteca allá, empoderado, y nosotros desde Bogotá, desde la Salle, porque quiero decirlo también, desde la universidad, pero también desde el técnico central y desde todos los exalumnos, hemos hecho un esfuerzo por acompañar este proceso tan significativo de la paz en la región, y una región tan significativa para mí y tan importante en la historia de Colombia en la construcción de la paz como es el Caguán. No sé, Carlos Mario, en cuestión de orden, ¿cómo estamos de tiempos? Si vamos a preguntas o hay una pregunta más que Lisset me puede hacer. Yo creo que te da para una pregunta más y después de eso vamos a preguntas porque invitamos a quienes nos acompañan a que nos hagan las preguntas que consideren pertinentes. Ya hay 2 que me voy a permitir leer ahorita, pero creería que te da para una pregunta más y después de eso haremos un espacio para las preguntas del público. ¿Listo? Listo. Les invitamos a que coloquen sus preguntas para el diálogo que estamos estableciendo. Mil gracias. Dale, Lisset. ¿Tiene Lisset? Sí. Sí, Lisset, te escuchamos. Creo que Lisset se le... Bueno, mientras le llega el audio a Lisset, también quiero que haya una claridad sobre el libro. El libro tiene una intervención en campo, o sea, viviendo en el territorio de 1 año, ¿no? 1 año entero, ¿no? Viviendo en el territorio, instalando la biblioteca. Entonces, narra desde la llegada al territorio hasta enero del 2018, donde se entrega la biblioteca a la alcaldía de San Vicente del Caguán, porque recuerden que la red de bibliotecas públicas es a nivel municipal. Y luego el trabajo que hicimos nosotros como grupo de amigos de bibliotecas, de acompañar y de estar vigilando, acompañando y sobre todo empoderando a los bibliotecarios que iban llegando. Y por eso el libro abarca 3 años, ¿no? No solamente el primero, sino todo el 2017, el 2018 y el 19 en el acompañamiento al GAP. Una apuesta por la paz, una apuesta por la región, por la territorialidad, que de una u otra manera marcó la vida de nosotros, marcó la vida de la vereda y marca también la historia de las bibliotecas en Colombia, ¿no? Lisset, que hay espacio para una pregunta más. Lisset, ¿tienes espacio para otra pregunta? Tal vez no nos está escuchando, ¿o sí? Creo que tiene problemas con el micrófono. Ahora sí, te escuchamos. No podríamos terminar. ¿Hola? Ya. Sí, no podríamos terminar este espacio sin que Pablo nos cuente, por favor, qué quiere decir salieron las armas y entraron los libros. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, una de las experiencias más fuertes, ¿no? Fue precisamente esa, ¿no? Cuando llevábamos la biblioteca comunitaria, cuando la trasladábamos ya a la construcción del ETCR, ¿no? Donde nos habían dado el espacio. Yo no sabía que ese día iba la ONU a recoger las armas de la Teófilo Forero. Yo no sabía eso. Entonces, se contrató la camioneta, llegamos a la entrada del ETCR para hacer la instalación de la biblioteca comunitaria allá en Miravalle, y sale mi auxiliar bibliotecario y me dice, profe Pablo, imposible, nadie puede entrar porque la ONU se está llevando las armas.
Yo le dije, pero es que yo no tengo más presupuesto. Y entonces el diario de campo se mueve en esa dificultad y en esos dos imaginarios, ¿no? Los libros que intentan llegar, las armas que intentan salir, pero ninguno de los dos daba paso, ¿no? Como a las 3 horas me dice, le dan 40 minutos para que usted suba los libros. Me encuentro yo a uno de mis talleristas, a Jacobo, y me dice, profe, acompáñeme a entregar mi arma, una M60, una ametralladora creo que es. Y yo lo acompañé, él entregó el arma en la ONU y él me ayudó a cargar los libros y a subirlos a la biblioteca. Cuando estábamos ya armando la biblioteca, me dice Kevin, mi auxiliar bibliotecario de FARC, me dice, Pablo, salgamos porque esto es histórico, se están llevando las armas, quedamos ahora desprotegidos. Y miren, era el silencio total, ¿no? Todos los excombatientes arriba, donde quedaba el TCR, en el filo de la montaña, y abajo del helicóptero de la ONU con las armas, ¿no? Y despegó, dio un sobrevuelo sobre nosotros, hizo el sobrevuelo, y se alejó, ¿no? Y era el silencio sepulcral. Y de pronto, mi auxiliar bibliotecario de FARC me dice, Pablo, no es casualidad que el día en que llegan los libros, se fueron las armas. Y el otro paso maravilloso, ¿no? Que me dice, mucho gusto, yo no me llamo Kevin, sino que me llamo, y me da el nombre de él real, ¿no? Y entonces ahí hay una ruptura, ¿no? Hay una ruptura de identidad, pero también hay una esperanza de que a través de nuestras bibliotecas, a través de los libros, de la lectura, de los cuentos y narrativas, tenemos un camino fuerte, así no esté apoyado muchas veces, pero un camino fuerte para la construcción de la paz, que es tarea de todos nosotros, ¿no? Y no es de una semana, es de todos los días, las 24 horas al día, es haciendo la construcción de la paz en los territorios, pero también en el caso de nosotros registrándola, porque es que lo que no se registra desaparece, ¿no? De las 20 bibliotecas, si no se escribe un libro sobre una de ellas que posiblemente un año ya no exista, posiblemente, falta ver qué camiseta nos ponemos, va a quedar vacía la experiencia de las bibliotecas por la paz, ¿no? Por eso el compromiso, ¿no? No solamente de estar allá, no solamente del grupo de amigos de bibliotecas, el compromiso de escribir la experiencia y de decir, mire, aquí se hizo, se intentó, se puso la camiseta y los libros construyeron la paz en el Caguán. Bueno, dice hermano Pablo, Astrid, ha llegado la hora de casi que cerrar esta jornada. Vamos a terminar respondiendo algunas preguntas que nos han hecho el público. Existen fundamentalmente 3 en este momento. 3 igual de gruesas y les voy a pedir que me ayuden porque no son fáciles de responder, porque son preguntas que de una u otra manera le mueven a uno el alma, también el corazón, porque son preguntas que pueden dar cuenta de una esperanza, pero también de una desesperanza. Entonces, el enfoque que le demos a las respuestas va a marcar mucho la historia de este webinar, de este espacio. La primera pregunta que se hace es ¿cómo podemos los estudiantes influir o actuar en las situaciones que hoy ocurren en el país? Y creo que el hermano Pablo ya empezaba a dar algunas respuestas sobre ello, pero no sé, quisiera escuchar qué piensan ustedes, Lisette, de todas formas también como uno de los actores que ha apoyado y que han dado con el hermano Pablo en este recorrido de la paz, Astrid, y después de eso creería que el hermano Pablo y yo podemos dar algunas intervenciones frente al tema. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos los estudiantes influir actualmente en las situaciones que ocurren en el país? Supongo que es en relación con el tema del conflicto y el tema de la esperanza de la paz. ¿Quién quiere atreverse a empezar? Bueno, yo me arriesgo. Nosotros tenemos en San Vicente una experiencia muy bonita y es que muchos de los espacios que hemos logrado sacar adelante, muchos de los proyectos y los programas que desde las bibliotecas hemos logrado liderar ha sido con el acompañamiento y el apoyo de los jóvenes. Me tomo la palabra aquí para hablar un poquito de Pablo, por ejemplo, cuando estábamos con el grupo de amigos de las bibliotecas, ese grupo de amigos en su mayoría era conformado por jóvenes y por niños.
los espacios, los quienes visitan las bibliotecas siguen siendo los jóvenes y los niños. Entonces yo creo que una manera de participar y de aportar es precisamente como uniéndose en esos colectivos. Por ejemplo, también tenemos o hay en San Vicente un colectivo que se llama Red Compas, y es un colectivo también de jóvenes que hacen cine en los barrios, que hacen talleres, que hacen capacitaciones, que están pintando unos murales sobre la historia de nuestro municipio, que hacen senderos también acá en el casco urbano, porque tenemos uno de los barrios donde vivimos, incluso en el barrio donde vivo en este momento, en la historia está consignado que fue fundado por guerrilleros cuando fue la zona de despeje. Entonces, que ellos comenzaron a comprar lotes o a formar sus casas y fueron casitas de madera, pero hoy ya es un barrio que muchos de los habitantes que estamos aquí, pues no fuimos los que fundamos, pero entonces estos colectivos y estos grupos de jóvenes se encargan como de recuperar, de mantener a la vanguardia a las nuevas generaciones, ¿no? Se vinculan en esos procesos que desde el Estado, digamos así, pero en el caso de las bibliotecas no hay recursos para nosotros contratar personal para, por ejemplo, hacer un taller de pintura, por ejemplo, para incluso a veces cuando se van a contar historias, se van a narrar historias, pues se necesitan otras voces, se necesitan otros tipos de cuentos. Bueno, hay muchos espacios locales y en los que se requiere y se necesita que se vinculen las personas. Las bibliotecas, por ejemplo, tenemos el grupo de amigos de las bibliotecas. Ese es un espacio donde nosotros, es como el corazón de las bibliotecas, son quienes nos ayudan a fortalecernos, a mantenernos vigentes, a innovar también, porque nosotros, pues en la medida en que nos seguimos, digamos, formándonos, pues también nos vamos quedando un poquito atrás, pero los estudiantes, por ejemplo, cuando llegaba Pablo con estudiantes de La Salle, llegaban con nuevas cosas, llegaban como a darle otra chispita a los ambientes que a veces nosotros comenzamos a volvernos un poco monótonos. Entonces yo creo que la invitación sería para que miraran cómo se van a vincular esos espacios y nos ayudaran a mantenerlos vigentes. Muy bien, muchísimas gracias, Lice. No sé si Astrid, hermano Pablo, yo tengo también cosas para decir sobre esa pregunta. Bueno, yo creo que de muchas maneras, desde siendo estudiantes o trabajadores sociales, primero acompañar estos procesos, pero también no perder esa sensibilidad ni ser indiferentes de las cosas que suceden en nuestro país. Nosotros como trabajadores sociales no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos llegar a transformar las diferentes vidas y procesos que se están llevando a cabo. Y es como estudiantes, es llegar y apoyar, darle las herramientas a la población o a los diferentes espacios donde lleguen a apoyar, porque a veces yo puedo llevar tanto tiempo en un liderazgo, pero de pronto yo no sé qué tenga, de que pronto meter una demanda, una tutela, no sé, las diferentes herramientas que como estudiantes le podemos ofrecer a esta población. Pero yo recalco mucho y digo que una de las cosas que no podemos perder como trabajadores sociales o como jóvenes y estudiantes es ser indiferentes a lo que está pasando, perder no ser sensibles con lo que está sucediendo. Creo que en la mano de los jóvenes es que está el cambio de nuestro país. Creo que los jóvenes vienen con una mentalidad diferente. Nosotros los viejos ya tenemos una mentalidad muy, no sé, nos dañaron, nos metieron en el chip todo esto de los de derecha, de la izquierda, los partidos políticos, y todo esto es lo que ha tenido el país en lo que lo tiene, la corrupción. Entonces yo creo que como estudiantes o trabajadores sociales debemos acompañar estos procesos, participar de estos procesos, y lo otro que decía el profe Pablo, escribir, investigar y escribir, porque lo que no queda escrito se olvida. Y por ejemplo, a mí alguien me decía, Astrid, yo estaba haciendo un trabajo, otra vez usted va a hablar de las víctimas, claro, porque es que por donde miremos lo de las víctimas hay problemas. Un ejemplo,
donde yo vivo, es un conjunto que es parte de, entre comillas, de repararnos por la parte de las cosas que perdimos. Este conjunto hay 670 y algo apartamentos. Vivimos víctimas y victimarios. Pero aquí hay una problemática grande. ¿Y por qué? Hay personas que les dieron el apartamento, pero el gobierno no miró trasfondo, por ejemplo, los abuelos, no tiene quien les pague la administración, no tiene quien les pague el recibo. Entonces, sigue habiendo problemas. Aparte de que pasaron por todo de ser víctimas del conflicto armado, vienen otros problemas que atrás. Y hay muchas historias duras del conflicto armado que no se conocen, que no están escritas. Y es bueno que se conozcan las futuras generaciones de que sí hubo un conflicto, de que pasó algo en Colombia y de que sigue pasando. Entonces, eso también es bueno con eso del acompañamiento, de que se escriba lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Gracias. Frente a esta pregunta, yo quiero narrar dos experiencias del libro, ¿no? La primera, que el libro también registra la llegada de los voluntarios lasallistas al territorio, ¿no? Entonces son 3 años de acompañamiento a esta experiencia de la paz. Por un lado, de los voluntarios de la Universidad de La Salle, pero también de los voluntarios del Técnico Central, en La Salle, aquí en Bogotá, del Dante Alighieri y de otras instituciones lasallistas. Eso por un lado para hablar que los jóvenes tienen, a través de las instituciones, también pueden llegar a aportar en los territorios, ¿no? Si son estudiantes, pues en sus tiempos de vacaciones, en sus tiempos de descanso, están en nuestra universidad, por ejemplo, están los voluntariados, que pueden ser como caminos institucionales, pero también quiero narrar la experiencia de quienes llegaban por voluntad propia o quienes se organizaban o quienes se organizaron como grupo de amigos de bibliotecas, ¿no? Entonces tenemos la experiencia ahí en Morras de 5 jóvenes que se organizaron para mantener la biblioteca viva y para acompañar tanto al GAP de allá, de campesinos, al grupo de amigos de bibliotecas de campesinos allá, como a los bibliotecarios que llegaban, ¿no? Los pocos meses que había un bibliotecario, este grupo de jóvenes organizados hicieron el acompañamiento, ¿no? Entonces yo quiero decir que son como las dos vertientes, ¿no? O la organización de las bases de estudiantes e ir a territorios, o la vía institucional, que también las hay, para poder llegar y, como dice Astrid, ¿no? Romper con la indiferencia, ponerlos en la camiseta de la construcción de territorios, de la construcción de la paz, del registro de los intentos de paz que hay, y no dejar que esto se vaya en el olvido, ¿no? Sí, perfecto. Yo creería que ustedes lo han dicho todo. Yo no tendría sino para añadir y hacer una síntesis en 2 cosas que son claves. La primera es que los jóvenes pueden ser sujetos políticos. Y creo que lo que busca todo este proceso es constituir sujetos políticos. Cuando un joven se hace sujeto político, cuando cuando asume una responsabilidad, cuando se vuelve un sujeto participante, cuando se vincula a un colectivo, cuando denuncia, cuando se vuelve inquieto frente al tema y cuando no se queda simplemente esperando a que pase lo que tiene que pasar por las noticias, saber estas historias de muerte, estas historias de resistencia a la paz, estas historias de guerra, como simples historias que pasan todos los días cotidianamente. Creo que lo que tienen que hacer los jóvenes es asumir el papel histórico que hoy les corresponde, denunciar, convencer a otros jóvenes de que hay que pensar en lo que está pasando en el país, en que es muy importante todas las cosas que están pasando, pero fundamentalmente es muy importante qué está pasando con nuestra patria, qué está pasando con nuestro país, qué está pasando con todo este tema de la paz y cómo los adultos nos están negando la posibilidad de ese futuro, cómo los adultos que en este momento están al frente de la dirigencia del país nos están negando la posibilidad de ese futuro y cómo tenemos que organizarnos y trabajar para recuperar ese futuro que es nuestro, porque nuestro país no depende de las generaciones que ya están viejas y que ya llevan un montón de tiempo en cómo es que es en estos escenarios del poder. Nuestra responsabilidad depende de nuestra generación actual, de nuestro país, y en eso los jóvenes tienen que sentarse y pensar cuál es su papel histórico, si la indiferencia o al contrario,
hacerse sujetos políticos, participar de esos colectivos y volverse en sujetos activos. Y creo que esa es la responsabilidad. Licey nos cuenta experiencias, el hermano Pablo nos cuenta experiencias y Astrid nos cuenta experiencias de lo que han sido situaciones en las que los jóvenes han asumido su papel político. Y la segunda acción que creo que es clave es la escritura. Y la escritura, más que la misma escritura, que es una herramienta excelente, es todo lo que tiene que ver con el tema de la memoria. Este país tiene que recuperar la memoria. Y este país tiene que recuperar la memoria porque todo eso que tú contabas ahorita, Pablo, en esas historias, el hermano Pablo contaba un montón de historias y un montón de cosas bonitas, las generaciones nuevas tienen que conocerlo. Y eso no lo podemos. Tenemos que recuperar la historia del conflicto, porque en la medida en que tengamos la memoria del conflicto, en esa medida no lo vamos a volver a repetir. Pero también tenemos que recuperar la memoria de la paz. Porque mira, esos testimonios que se contaban ahorita de cómo salían las armas y cómo entraban los libros y todo lo que eso significa son las historias que generan esperanza. Son las historias que muestran, mire, hace unos meses, hace unos cuantos meses, hace unos cuantos años, hay gente que estaba pensando en que este país podía ser diferente y estaba trabajando porque este país fuera diferente. Y esa es una historia reciente y esa es una memoria reciente que tiene que servirnos como referente para que volvamos a repetir ese tipo de historias, las historias de la paz, las historias de la esperanza, y no volvamos a las historias de hace 20 o 30 años, que son las historias de la guerra, las historias de las masacres, que es las que nos está queriendo volver a contar esta generación política que actualmente está manejando el país. Tenemos que sacar a esa gente de allí y ubicar ahí la gente que cree en la paz, la gente que cree en la esperanza y sobre todo hacer todos los días cosas por trabajar por esa paz, volvernos trabajadores, obreros, convencidos de que la paz es posible, y eso lo podemos hacer desde nuestra conversación con el amigo hasta nuestra participación política, la vinculación en los colectivos. Todo lo que hacemos cotidianamente tiene que ser para construir esa paz y no para volver a ese escenario de guerra que no nos sirve absolutamente de nada. Creo que esa es una labor importantísima que no podemos perder. Hay un elemento aquí que quiero, hay dos preguntas más, pero hay una pregunta muy territorial que hace referencia a, es una estudiante de trabajo social de la Universidad de La Salle, se llama Lina María, y nos hace una pregunta por qué la pandemia ha afectado a los jóvenes del Catatumbo y por qué se ha incrementado el microtráfico y por qué hay ausencia del Estado, qué pasa con las políticas públicas. Y yo empezaría por dar respuesta a esa pregunta. Y la última pregunta hace referencia, porque creo que también se relaciona con esta, a cómo analiza la postura del Estado frente a la muerte de líderes sociales en la actualidad. Y quiero conectar estas dos porque creo que la región del Catatumbo, hay otras regiones del país, pero la región del Catatumbo es una de las regiones que más ha afectado por muerte de líderes sociales y tiene que ver también con esa respuesta del Estado. Yo empezaría por dos cosas y ustedes me complementarán. La primera situación que yo hago referencia es a que lamentablemente todavía nos quedamos en un viejo modelo de Estado en el que pensamos que el Estado es el gobierno, el Estado somos todos, el Estado son las instituciones públicas, el Estado son las instituciones privadas, el Estado es la sociedad civil, es el gobierno, no solamente es el gobierno, todos somos el Estado y creo que de una u otra manera somos responsables por acción o por omisión de esta situación que está pasando no solo en el Catatumbo sino en todo el país. Y somos responsables por acción o por omisión, porque ¿cuándo somos responsables por omisión? Cuando no denunciamos. ¿Cuándo somos responsables con omisión? Cuando naturalizamos las noticias de muertes y de guerra que están desangrando nuestro país, las masacres que salen todos los días en los titulares de la mañana, como si fuera una situación normal. Tenemos que indignarnos, tenemos que protestar, tenemos que organizarnos para que esto no nos siga pasando y para que los muertos no sigan siendo una cifra, para que los muertos tengan rostro, para que las masacres tengan rostro y para que se sepa qué es lo que está pasando en el país, para que la comunidad internacional y para que todo el mundo sepa que no podemos volver a esas situaciones de guerra. Eso creo que es una labor. La peor acción que se puede meter es la indiferencia. Y creo que eso es lo que mata y creo que la mayor participación dentro del Estado la tenemos las grandes mayorías, no la tienen quienes están en la dirigencia, la tenemos las grandes mayorías. Y las grandes mayorías a veces somos indiferentes y terminamos naturalizando. Entonces creo que esa es una labor importantísima que no podemos perder de vista. Y la otra labor que creo que es importantísima y que no podemos perder de vista tiene que ver, yo creería, con entender que, y creo que esa es una labor también, una responsabilidad muy grande de los dirigentes, es entender que la respuesta frente al conflicto no es presencia de grupos militares del Estado, es la presencia de políticas públicas y es la presencia de programas y de acciones para superar los problemas que han generado esa violencia. Los problemas de indiferencia, los problemas de pobreza,
los problemas de falta de acceso a la participación en la democracia, los problemas de la tenencia de las tierras, los problemas de la distribución de ingresos, los problemas de la pobreza, los problemas de la corrupción. Esos son los problemas que generan y que alimentan la guerra. Y eso se soluciona con políticas públicas, no se soluciona mandando soldados, ni se soluciona haciendo inversiones en la guerra, se soluciona haciendo inversiones en la paz. Y para eso tenemos que ser gestores de esas políticas públicas también, y el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con su desarrollo. Todo lo que quedó pactado en el acuerdo de paz se tiene que cumplir, y eso se tiene que cumplir es con resultados, con propuestas, con desarrollos. Eso creo que es importante, y con políticas públicas. No sé qué otra pregunta o qué intervienen ustedes en relación con estas dos preguntas para que con eso lográramos cerrar la actividad del día de hoy. Astrid, Pablo, hermano Pablo. Bueno, yo creo que, como decía el profe Carlos Mario, pues sí, he escuchado a muchos jóvenes que dicen que no, que están decepcionados porque La Paz, la guerrilla se desmovilizó y que la guerrilla sigue delinquiendo. Yo digo, es que la paz no va a llegar solo con que el grupo armado de la guerrilla se haya desmovilizado. Son problemas más de recursos, de políticas públicas, de que en nuestro país están vulnerando todos los derechos, tanto el de la vida, porque si protestamos o denunciamos nos están asesinando, nos amenazan, los líderes de aquí de Bogotá vivimos amenazados, con miedo, ya nos da miedo pues también de que nuestras familias son las que corren también peligro. Entonces, todo esto es el gobierno el culpable, también nosotros como ciudadanos colombianos somos los culpables y el gobierno de que pase, de que haya una guerra y que haya un conflicto en el país. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que en cierta parte han aportado a la guerra con la cuestión de, por ejemplo, el apoyo que le dan a estos grupos armados, por el despojo de tierras, por los partidos políticos, bueno, en fin, son muchas las cosas, pero también es por la corrupción el que se roban los recursos, fuera que hay pocos recursos y los que hay no llegan a los territorios, porque eso viene desde un ejemplo, cuando dan un recurso internacional, empieza desde la institución de arriba, recibe, pasa al otro, a lo último al territorio llega, es una cosa mínima y se lo roba también el funcionario que está a cargo. Entonces, esto es la corrupción grandísima. No sé, me acuerdo un poquito que dice que porque se ha complicado la cosa en el tiempo de pandemia, algo así decía la pregunta también. Es que no me Sí, acuerdo muy preguntaba bien. específicamente la parte del Catatumbo, lo que está pasando en el Catatumbo y por qué el tema del microtráfico, la pandemia y la muerte de lideresas en el Catatumbo. O sea, que si pudiéramos explicar un poco la situación de ese territorio. Cierto, ya hacía Sí, bueno, referencia. el Catatumbo siempre ha sido una zona fuerte, han asesinado muchos líderes. Y pues claro, en tiempo de pandemia todo esto agudizó porque pues como a todos nos tenían con el temor de salir, a todos nos tenían con el miedo del virus, que esto y lo otro, los que empezaron a aprovechar fueron los grupos armados, empezaron a asesinar a los líderes, empezaron a llegar a sus casas, porque pues claro, todo el mundo estaba resguardado y que la situación que está pasando el país, Colombia no está pasando por un buen momento, estamos volvimos a los tiempos de los 90, donde empezaron a asesinar, a desplazar, y todo esto pues se aprovecharon fue en esta temporada de que todo el mundo era con los ojos puestos en el COVID-19, y entonces se desvió todo lo importante que era pues los asesinatos a líderes que estaban sucediendo, se olvidó todo lo que giraba alrededor de las diferentes violencias que pasaban en nuestro país. Y todo se centró fue en lo del COVID-19 y nos tenían a todos encerrados y ahí empezaron a aprovechar ellos empezar a asesinarnos. Y bueno, a los líderes, el asesinato de líderes, siempre ha habido que cuando luchamos en nuestro país, luchamos o denunciamos
o no tenemos las mismas posturas que el gobierno que está a cargo, siempre se nos asesinan, pero nos estigmatizan, esa es otra cosa, nos dicen que somos guerrilleros solo porque denunciamos o no estamos de acuerdo con muchas de las políticas que el gobierno establece. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir luchando. Por ejemplo, yo porque soy víctima y soy lideresa, yo sí quiero que haya un cambio en mi país porque no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé y quiero que Colombia, que este país sea algo mejor para ellos. Entonces, yo sigo luchando, vivo con mi familia en contra porque sigo en mi liderazgo, pero yo digo que si nos quedamos callados, si hacemos caso omiso, si nos hacemos los de la vista gorda, nunca va a haber un cambio en nuestro país. Entonces tenemos que seguir luchando unidos y salir a las calles y salir a luchar y a denunciar porque haya un cambio en nuestro país. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes dos, Lisset o el hermano Pablo, tienen algo para añadir. Ok, perfecto. Bueno, yo cierro con lo que empecé, porque la imagen es clara, ¿no? Como aquella mujer del cuento, ¿no? Que va con la venganza y va con la muerte uno por uno y vuelta tras vuelta, ¿no? Así están nuestros territorios, ¿no? Catatumbo, Cauca, Nariño, toda la zona del Pacífico, incluso parte del Caquetá. Y bueno, casi todo el territorio, como decía Carlos Mario, ¿no? Yo simplemente pienso y lanzo como una fórmula territorial, ¿no? De pronto, por cada líder que asesine, 2 que asumamos el rol de ellos en territorio, ¿no? Esa sería una fórmula para contrarrestar lo que está pasando, ¿no? Y darnos cuenta de que Colombia está más allá de estos 2.600 metros por encima del mar, ¿no? Gracias. Bueno, de esta manera agradecemos a todas y a todos los que nos han acompañado. Esperamos que estas narrativas de paz siembren nuevamente en su corazón las esperanzas, que esta Semana por la Paz no sea la Semana por la Paz, sino el año por la paz, la década por la paz y el siglo por la paz. Que no sea solo una celebración de una semana, sino que le demos lugar en nuestra vida y digamos en nuestra nueva realidad a este escenario de la paz, que es lo que tenemos que volver a recuperar y que tenemos que mantener en nuestro territorio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hermano Pablo, muchas gracias. Licen, muchas gracias. Astrid, muchas gracias. A Freddy le haré llegar también un abrazo y un agradecimiento. Que estén muy bien y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Que gracias estén por muy la bien. Gracias por la invitación. Hasta luego, muchas gracias. Los esperamos para el Caguán. Allá llegaremos, cuando se pueda también.